Hace 2 semanas, más o menos, salió una noticia en el periódico de que Amazon iba a despedir a aproximadamente 18.000 personas. Es una cantidad bastante importante y en el artículo decía que entre las causas podía haber, entre otras cosas, pues cierta desconfianza de los clientes, ¿no? de las personas que confían en esa empresa para que, como sabéis, es una empresa de logística, para que reparta los productos. Ahora bien, cuando la gente pierde la confianza, ¿por qué la pierde? Vamos a pensarlo. ¿Alguna vez recibisteis algún paquete de Amazon? A lo mejor no pensamos tanto en el dueño de la empresa, no pensamos tanto en la empresa como tal, sino en las personas que tienen contacto y van en nombre de la empresa, ¿no? Los repartidores, me acuerdo en época de pandemia que todo el mundo iba con mascarilla y de repente llegaba algún repartidor sin ella y te genera mala imagen. Y a lo mejor pierdes confianza por eso. O otros empleados, te llega el paquete, lo abres, yo pedía hace un tiempo unos botes de cristal y llegan rotos. La manipulación incorrecta, a lo mejor, de esos botes por parte de las personas hacen que perdamos confianza en quién. ¿Estamos pensando en el de logística que está en el almacén, en tal nave? No, pensamos en Amazon y decimos, dejo de confiar en Amazon. Estos despidos pueden ser causa en parte de esto o no, pero aquí lo que vemos y lo que os quiero transmitir es la importancia, la buena imagen del repartidor, la buena importancia de los empleados que después dan imagen de su empresa. Por otro lado, a los que nos gusta ir de restaurantes, ahora está de moda puntuar los restaurantes, ¿no? Y en algún momento, cuando decidimos ir a comer a un sitio, nos fijamos en, por ejemplo, cómo nos atiende el camarero o la camarera, cómo nos preparan la comida y en función de cómo se porten con nosotros, de cómo venga esa comida, si viene caliente, viene fría, pues también lo asociamos al restaurante. No nos quejamos muchas veces del camarero, no nos quejamos del cocinero. Decimos, yo a este sitio no vuelvo, pero ¿quién queda dañado? El sitio, la cafetería, el restaurante y después ponemos los votos positivos o negativos, ¿no? En función de las personas que nos están atendiendo, las personas que actúan en nombre de ese sitio. Ahora, y con respecto a Dios, el papel de la Iglesia. Hay una encuesta, salió hace poquito en un artículo de Protestante Digital en el que dice que la mayoría de los ciudadanos ahora en Europa están confiando menos en Dios. Dice, los ciudadanos confían en la ciencia como el motor del progreso material, el bienestar y la mejora de la salud. La gente está dejando de confiar en Dios. ¿Y la Iglesia tiene algo que ver? ¿Podemos tener algo que ver nosotros como Iglesia en la forma en la que la gente confía en Dios? A la vez que los empleados de Amazon, de los camareros en los restaurantes, nosotros también como Iglesia vamos en nombre de Dios. Puede ser que en Europa la gente esté dejando de confiar en Dios por la imagen que transmitimos los que decimos que somos sus hijos, por las vidas que estamos llevando. Hoy vamos a intentar dar algunas claves de cómo poder dar un buen testimonio como hijos de Dios, cómo poder dar una buena imagen de nuestro Padre, allí donde vivimos, en los sitios, con la gente con la que nos relacionamos. Y lo vamos a ver a través del mensaje que hay en Deuteronomio 10, este discurso breve de Moisés. Así que vamos a escuchar primero a Moisés, vamos a escucharlo atentamente, vamos a ver qué le dice al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio 10, del 12 al 22. Escuchamos a Moisés atentamente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto.
Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Aquí está Moisés dando un breve discurso a este pueblo. Era un pueblo que iba a entrar en la tierra prometida, se iba a sentar en un sitio, hasta este momento era nómada, pero estos discursos van orientados a la forma de vivir ya en Mesopotamia, en toda esta tierra que iban a tomar posesión. Nos decía Esteban el otro día, la entrada a la tierra prometida era un símbolo de la eternidad. Pero si vemos, y es verdad eso, pero si vemos el contexto más cercano, el propósito realmente de que Dios tenía para asentar a ese pueblo ahí era dar testimonio. Era que todas las personas que vivían en los pueblos alrededor vieran al pueblo judío, vieran cómo respetaba a Dios, cómo se respetaban los unos a los otros, y fuera un pueblo que dijera, hey, yo quiero formar parte de este pueblo, yo quiero conocer ese Dios que me estás mostrando tú. La razón de este breve discurso la encontramos al final del versículo 13. Dice, haz esto, Dios te pide que hagas esto para que tengas prosperidad. Ahora, ¿qué entendemos por prosperidad? Realmente, ¿qué es lo que estaba interesado Dios? Tener prosperidad económica, prosperidad material, que nos vaya bien la vida, que tengamos casas muy grandes, que nos vaya bien en nuestros trabajos. Realmente la referencia de la prosperidad no es tanto esa parte material, esa parte económica, donde el ser humano está cómodo, está bien, sino que cumplan el propósito que Dios tiene para este pueblo. Y es un propósito de ser cada vez más como Él, de reflejar mucho mejor a los pueblos alrededor lo que es Dios. Dios está más centrado en el propósito de cómo le damos a conocer, de una vida que esté entregada a Él, de una vida que brille, una vida que dé a conocer, que tenga un carácter propio como el de Dios, y no tanto pensando en la prosperidad como un bienestar material, un bienestar aquí en la tierra. Por tanto, vamos a ver la prosperidad desde este enfoque. La prosperidad como hasta qué punto estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a ser eficaces y para eso, aquí es lo que nos dice Moisés. Dice, esto es lo que espera Dios de vosotros para que podáis cumplir el propósito para el que Dios os ha llamado aquí. Por lo tanto, vamos a ver estas 5 claves a través de los versículos que tenemos a continuación. La primera clave para dar un buen testimonio de Dios, le he denominado así, es que vamos a dar una buena imagen de Dios, un buen testimonio de Dios como iglesia, cuando nos entregamos totalmente a Dios. Las claves las encontramos, versículos 12, 13 y 20. Vemos ahí un montón de verbos que dicen, fijaos, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón, toda tu alma, que guarde los mandamientos. Versículo 20, a Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Alguien puede pensar, aquí está hablando de obediencia. Bueno, sí y no. Está hablando de obediencia, pero está hablando de algo más. A Dios no le importa tanto lo que hacemos, nuestra actividad. A Dios le importa más el corazón. Le importa lo que somos. Dios, los cambios que quiere hacer en nuestra vida, no los quiere hacer en lo superficial, en la actividad, los quiere hacer en lo profundo. Verbos como dice aquí, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El llamado es a amar a Dios, una decisión firme de situar a Dios, de entregarnos a Dios con todo lo que somos. Esto no es simplemente obediencia, esto es una entrega donde le entregamos a Dios nuestros anhelos, nuestras esperanzas, todo lo que somos nosotros. Aquí es donde Dios produce los cambios. Si recordáis este encuentro que tuvo Jesús con un joven con mucho dinero, le decía al joven, maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y le dijo Jesús, obedece, cumple los mandamientos. Y este joven le dice, pero si yo llevo cumpliendo los mandamientos desde mi juventud. Y dice, muy bien, pues ahora entrégame lo que es más importante para ti. En este caso, el dinero. Dice, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y de esta manera lo harás. La entrega como algo que va más allá de la obediencia. Es un cambio profundo, es situar a Dios en el centro de nuestra vida, es entregarle nuestras máximas preocupaciones, nuestras máximas esperanzas, nuestros mayores anhelos. Como dijo en otra ocasión Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que deje de vivir una vida centrada en sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Este es la entrega verdadera que Dios espera de nosotros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿y la Iglesia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es Dios relevante en nuestro día a día? Yo te voy a pedir, piensa no solo hoy aquí que estamos, que es domingo, piensa en tu día a día, lo relevante que es Dios en tu vida. ¿Es Dios relevante?
¿Lo tienes en cuenta cada día en las cosas grandes, en las cosas pequeñas? Hay un riesgo y es que la gente deje de fijarse en Dios, deje de confiar en Dios, porque nosotros como iglesia a lo mejor no estamos haciendo el papel que Dios pide que hagamos. No estamos entregándonos. Como decía Jesús, una sal que muchas veces puede perder su sabor, una vida que no impacta. Cuando la gente, una sociedad que vive sin esperanza, quiere buscar respuestas, hay el riesgo de que no la encuentre en nosotros. A lo mejor nuestros compañeros de trabajo, a lo mejor nuestros familiares no saben ni siquiera que creemos en Dios, que Dios es importante, es relevante para nosotros. Hoy hay el riesgo de que en Europa se haya generado una creencia abstracta, de creer en Dios como algo intelectual, pero algo que en la vida real probablemente no tenga pues mucha trascendencia. Y esta es la pregunta. Como iglesia, ¿qué lugar ocupa Dios en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro día a día? Aquí aparece un ejemplo práctico, dice al final del versículo 20, dice, en su nombre jurarás. Jesús nos vino a explicar un poco esto, dijo, debéis de ser lo suficientemente íntegros como para que nadie os tenga que pedir que tengáis que jurar por algo para que os crean. La integridad, la exigencia que pone Jesús es la que debe de ser. Ahora, en este momento era una práctica bastante habitual el jurar por otras personas y jurar por Dios, porque tú juras por algo que es importante para ti. ¿Y qué pensaría Dios si tú juras por otro Dios? Por Baal, por Astarot, por algo que sea importante. Y en este sentido dice, ten en cuenta cuando jures que la gente vea en la práctica que yo soy importante para ti. En aquello en lo que nos dedicamos cada día, la gente tiene que ver que Dios es importante para nosotros. Por tanto, si queremos dar un buen testimonio, es importante que nos entreguemos totalmente a Dios, que vivamos vidas en nuestro día a día entregadas. Esto es una lucha. Es una lucha. Cada mañana nos tenemos que levantar y qué bueno es cuando te levantas, oras y dices, Señor, quiero entregarte mi día. Quiero hoy invertir el tiempo en aquello que tú hayas puesto para mí. Para animaros, os cuento algo personal, algo que tiene que ver conmigo, y es que, en parte, yo hoy soy creyente porque Dios utilizó a personas a mi lado en mi día a día de las que sus vidas me impactaron. Cuando vi la sabiduría con la que actuaban, cuando vi lo relevante, lo importante que era Dios para esas vidas, eso me impactó. Y eso fue algo que utilizó Dios como un buen instrumento para que yo hoy diga, yo quiero creer en Dios. Yo veo confianza, veo cómo vive esta persona, cómo se somete a Dios, cómo se entrega y cómo es eficaz también en este propósito y cómo prospera. Y eso es una de las razones por las que es importante que nos entreguemos a Dios. Porque si queremos dar una buena imagen de nuestro Padre, tenemos que entregarnos a Dios. Este es el requisito, esta es la clave, el principio que Dios espera de nosotros. Vamos a la segunda clave, versículos 14 y 15. Lo he titulado así, vamos a dar un buen testimonio de Dios, una buena imagen de Dios, cuando aceptamos su llamado. Ya no solo que nos entreguemos totalmente, sino que aceptemos el llamado que tiene Dios para nuestras vidas. Versículos 14 y 15 dice que aquí de Jehová son los cielos, de la tierra y todo lo que hay en ella. Y dice en la versión que utilizo yo, solamente de tus padres se agradó Dios para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. ¿Qué nos están diciendo estos versículos? Que Dios, aun siendo Dios, aun teniendo todo el poder, Dios eligió a un pueblo con un propósito. Ahora, en el versículo 15 me encontré una dificultad en la interpretación. No sé si los que ya leísteis este texto os surgió el mismo dilema cuando dice, solamente de tus padres se agradó Dios para amarlos, con respecto al resto de pueblos. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que solamente Dios amó a estos padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, con respecto al resto de pueblos. Pues busqué el original en hebreo y ese solamente, claro, le da un énfasis porque hace alusión a que solo se agradó de ellos con respecto a los demás. En cambio, esa palabra en hebreo, el original, se puede traducir por solamente, pero se puede traducir también por sin embargo. Dos formas de traducirla. Y cuando fui a ver diferentes traducciones, cada una se decanta por una cosa. La verdad que el sin embargo tiene mucho sentido porque lo que está diciendo es que Dios, aun siendo Dios, el Dios de todo, Dios elige un pueblo para que dé testimonio. Dice, Dios es Dios, sin embargo, aun siendo Dios y pudiendo hacer lo que quisiera, ha elegido este pueblo como unos vasos frágiles para dar testimonio de él. Ahora, el solamente puede tener sentido también.
Entonces fui a diferentes versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas, esa traducción se decanta por poner sin embargo, como hemos dicho. También la Nueva Versión Internacional. Ahora, la Reina Valera se decanta por poner solamente. ¿Os dais cuenta lo importante? Por eso os animamos a venir a los estudios bíblicos, porque entendemos un poco mejor los diferentes significados y a veces cuestiones de las diferentes traducciones y los mensajes que pueden dar. Ahora, versión Reina Valera dice solamente, pero la versión Reina Valera del 2020 dice, sin embargo, solamente. O sea, hay algunas que se decantan por sin embargo, otros por solamente, y esta es, sin embargo, solamente. Bueno, os voy a dar la interpretación que tengo yo de estos dos versículos, donde vemos que Dios está eligiendo a un pueblo, donde dice que se ha agradado con ellos para amarlos. Lo primero, no está diciendo que Dios los ame más. Y esto es importante. Dios no ama más a estas tres personas de las que está hablando aquí, a Abraham, Isaac y Jacob, con respecto al resto de pueblos. Deja claro un poco más adelante que Dios no hace acepción de personas, es decir, que Dios ama a todo ser humano, Dios quiere que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad, que lo conozca, y precisamente el objeto de este pueblo era dar a conocer a Dios. No significa esto. Ahora bien, Dios en su soberanía, Dios en su decisión, como Dios que es, sí que decidió tener un propósito particular para personas y para pueblos. En este caso, Dios puso su espíritu, Dios acompañó su presencia, su amor, estuvo en particular con este pueblo, con estas personas para las que les dio un cometido. Por lo tanto, aunque Dios no ame más a unos que a otros, su espíritu sí que está de forma particular, Dios da un propósito, acompaña y quiere cumplir una dedicación especial. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham, lo eligió. No fue Abraham el que eligió a Dios, fue Dios el que eligió a Abraham e hizo un pacto con él. Y Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? Vamos a ver dos fundamentales, Ismael y después Isaac. Y Dios escogió. Y también escogió a Isaac en vez de Ismael. E Isaac tuvo dos hijos. ¿Y a quién escogió? Tuvo a Esaú y a Jacob. ¿Y quién fue quien escogió? ¿Escogió Jacob a Dios? No, fue Dios quien escogió a Jacob. Y después Jacob se le cambia el nombre, Israel, tiene 12 hijos y son las tribus de Israel. Y vamos viendo cómo Dios tiene un propósito a lo largo de la historia eligiendo. Eligió a José para estar en Egipto, para que después actuara de salvación ahí hacia el pueblo. Pero para cada uno de los hijos Dios tenía un plan. Y vamos viendo a lo largo del Antiguo Testamento, de toda la trayectoria del pueblo de Israel, cómo Dios elige a Ruth cuando está con Noemi, a Boz. Después vemos a cómo elige a David, al de los hijos de Isaí, cuando Samuel fue a buscarlos. Había varios hijos y Dios le dice, no, no te fijes en este, no te fijes en este, fíjate en el otro. Vale, Dios escogiendo. A partir de ahí vamos avanzando y nos encontramos como Dios elige a una mujer, a María, para que Él mismo, nuestro Salvador, nazca a partir de esa mujer. Vemos a Dios eligiendo, vemos a Dios como el Dios de las circunstancias, el Dios de la historia, y va eligiendo poco a poco con un llamado de forma específica, controlando la situación. Y ahora, en 2023, ¿cómo te usa el Señor? Dentro del puzzle, de su plan, no de tu plan, sino de su plan, ¿cómo te quiere utilizar? ¿Dónde te ha puesto? ¿Dónde ha elegido que tú estés? A veces luchamos contra las circunstancias, muchas veces oramos por decirle, Señor, estoy pasando esto, no quiero estar aquí, líbrame de esta situación. Y es posible que el Señor diga, no, no te quiero librar de esta situación, porque para ti no tiene sentido, pero para mí tiene sentido. Aun cuando nosotros no hallemos un propósito en la situación que estamos pasando, muchas veces para Dios sí que tiene sentido. Y en su plan, así como José, siempre me acuerdo de esta historia, José en Egipto fue vendido, fue a la cárcel, estuvo con Faraón sirviendo. ¿Había un plan de salvación ahí? Lo había. Para Dios tenía sentido y para él no. Y aquí muchas veces nos fijamos, por ejemplo, en este caso de José, pero si nos fijamos en la historia un poco más abierta, vemos como Jacob, su padre, estaba sufriendo muchísimo. Cuando los hermanos llegaron a junto de Jacob y le dijeron, tu hijo José ha muerto, Dios no le dijo, Jacob, tranquilo, está vivo. No se lo dijo, permitió que pasara un duelo horrible, pero Dios estuvo con él. ¿Y por qué no lo hizo? Solo Dios lo sabe. Pero Dios seguramente tenía un propósito para no decirle a Jacob en ese momento, tu hijo está vivo. Probablemente Jacob hubiera ido a Egipto a por su hijo y haberse traído, pero el plan de Dios era otro.
Por eso que Dios es el dueño, es el Dios en las circunstancias. Cuando a veces pedimos por una determinada circunstancia y no cambia, a lo mejor es que Dios no quiere que cambie. ¿O sí? A lo mejor nos está llamando con un llamado para otra cosa que nosotros nos resistimos a ir. Pero por eso es tan importante aceptar el llamado de Dios en nuestra vida, aceptar el lugar donde Dios nos puso. Te puso en un trabajo que a lo mejor no te gusta, a lo mejor es el propósito de Dios que estés en ese trabajo. Estás pasando por una enfermedad de la que te quieres librar, a lo mejor no es el momento aún. A lo mejor Dios está trabajando en su propósito en tu vida, aunque no le encontremos sentido, para Dios es muy probable que sí que lo tenga. Y cuando vemos la historia, vemos como el pueblo de Israel también tenía un propósito y Dios elige. Por tanto, si queremos dar un buen testimonio de Dios, es importante que aceptemos el llamado de Dios para nuestra vida. Estas personas, Dios dice que puso su amor en ellas, pero no eran personas perfectas. A veces pensamos que eran mejores que nosotros. No es verdad. Eran personas, como dice Santiago, hablando de Elías, decía que eran personas con pasiones como las nuestras. Al final eran personas imperfectas, eran vasos de barro muy frágil. Y Dios aún así, en esa fragilidad, Dios utiliza. Podemos estar seguros de que sea como sea nuestra situación, si eres adolescente, joven, estás en el instituto, Dios te va a usar. Que eres muy mayor, piensas que no tienes utilidad, ya tienes 85, 90 años, Dios te va a utilizar. Tienes 40 años, Dios te va a utilizar. Dios te usa porque Dios te ama y quiere cumplir un propósito contigo. Así que esta es la segunda clave. La primera, que nos entreguemos totalmente, pero la segunda, también importante, que aceptemos ese llamado de Dios para nosotros, cómo encajamos dentro del puzzle que Dios tiene en ese plan de salvación. Tercera clave, lo vamos a ver en el versículo 16. Vamos a dar una buena imagen de Dios, vamos a dar un buen testimonio de Dios cuando nos apartamos, y apartamos de nuestra vida lo que a Dios no le gusta. Le llamé así, cuando nos apartamos del pecado. Dejamos de practicar aquello que ofende a Dios. Versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión, como sabéis, era la señal del pacto. Era una señal visible que todos los padres tenían que hacer en sus hijos a los 8 días de nacer para identificarlos con el pueblo judío. Era algo que identificaba al pueblo de Dios. Ahora bien, lo que dice aquí es que para Dios no es tanto, Dios no mira las apariencias, no es tanto lo visible, sino lo que hay detrás, la actitud, el corazón, cómo sea la persona. Por lo tanto, dice: circuncidad vuestro corazón. Y esto a lo que se refiere es que apartemos de nuestra vida todas aquellas cosas que ofenden a Dios y que no seamos tercos. Ya Esteban nos decía lo que era endurecer la cerviz. No seáis tercos, no resistáis a esto. Y pienso aquí en un caso que es especialmente significativo, y es probablemente pues, los extranjeros que querían formar parte del pueblo de Israel, que habían sido tocados por el Señor y querían formar parte de este pueblo, tenían un reto por delante, porque tenían dos cosas. La primera era la circuncisión física, que los compadezco, no sé en aquella época cómo lo hacían, pero con adultos esta circuncisión, esa práctica, esa cirugía, ya era algo difícil. Pero después también el extranjero tenía un plus, que era romper con toda su cultura anterior, romper con una serie de prácticas seguramente muy arraigadas en su vida, unas prácticas que ofenden a Dios y las que se tiene que quitar. Para el extranjero probablemente era especialmente complicado este cambio. Ahora bien, también lo que pensé es que para la Iglesia, muchas veces también, aunque somos parte de la Iglesia, hay cosas en nosotros que ofenden a Dios que nos resistimos a cambiar. Aspectos en nuestra vida, actitudes que no estamos dispuestos a cambiarlas por el Señor. Pueden ser aspectos del carácter, pueden ser hábitos del día a día, cosas que hacemos todos los días y a veces nos resistimos y decimos: bueno, esto no le doy importancia, nos justificamos, nos engañamos. Cosas que están impidiendo muchas veces que demos un buen testimonio del Señor. En esto creo que son muy hábiles y tienen mucha capacidad los niños para detectarlo. Porque los padres, cuando en casa estáis conviviendo en ese círculo de confianza, y los niños enseguida les salta el chip y dicen: y mamá, ¿y por qué haces esto? ¿Y no dices que esto está mal? Os dais cuenta, lo que pide Dios, lo que exige Dios de su pueblo, es un pueblo que dé buen testimonio en todas las áreas de su vida, que viva para el Señor, que aparte de su día a día aquellas cosas que le ofenden. La decisión es nuestra, la ayuda es del Señor. Su Espíritu nos va a ayudar en todas aquellas cuestiones donde somos débiles, donde caemos. El Señor va a ayudar, pero tiene que haber una decisión de apartar esas cosas, no resistirnos, no ser duros de cerviz, como decía aquí.
Esta es la tercera clave, apartar aquellas cosas que hay en nuestra vida que ofenden a Dios y ser un pueblo que realmente brille más. Cuarta clave, vamos ya acabando, son 5, esta es la cuarta. Vamos a dar una buena imagen de Dios también cuando estamos atentos a las necesidades de los demás. Los versículos 17, 18 y 19 hacen referencia a lo que Dios espera de nosotros. Alguien me podría decir, viendo el versículo 17, porque dice así: Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y el 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y alguien podría decir, bueno, pues si Dios ya le da pan y vestido al extranjero, ya no lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Esta podría ser una justificación. Ahora, el versículo siguiente da el sentido, y es: yo hago justicia al extranjero. Cuando veo la vulnerabilidad con la que llegan algunas personas, yo les doy pan y vestido. Yo soy así, pero lo que espero es que vosotros, como mis representantes, como mis hijos, como las personas que van en mi nombre, hagáis esto. Fijaos cómo le da la vuelta. No es que Dios ya lo haga por sí mismo, sino que lo que espera es que lo hagamos nosotros. Aquí nos muestra varios colectivos. Nos muestra el colectivo de los extranjeros. ¿Por qué? Porque los extranjeros, cuando abandonan su tierra, y seguramente esta sea la experiencia de muchos de vosotros, lo abandonan por necesidad. Y cuando llegan a un sitio nuevo se ven de una situación muy precaria, muy difícil, con muchas necesidades de vestido, de ropa, de alimento. Después pone también aquí el ejemplo de las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque el sustento en casa normalmente lo traía el hombre, y cuando el hombre muere, la viuda, la mujer, no hay un sistema de justicia social establecido por el Estado y por lo tanto se queda muy desamparada. Los huérfanos, exactamente lo mismo. ¿Qué personas hay a nuestro alrededor en las que tengamos que ver necesidad? Aquí podríamos aumentar colectivos. Hoy vemos personas, por ejemplo, que vienen de violencia de género, mujeres que salen de sus casas huyendo del marido, de un marido que las maltrata, y hay que darle soporte. No se pueden quedar en la calle. Hoy vemos colectivos transgénero. Cualquier persona que vaya a emplear, hoy hay poca aceptación de este colectivo. A lo mejor hay que darle cierto soporte. Cualquier persona que se quede sin trabajo, personas solas, hombres, mujeres. ¿Cuál es la necesidad que hay en nuestra sociedad? ¿Tenemos los ojos abiertos como Iglesia para dar respuesta a estas necesidades? Un buen ejemplo, lo vemos aquí, pero un buen ejemplo también lo vemos en Jesús. Fijaos, cuando Jesús manda a los 12 apóstoles, ¿qué les dice? Les dice: id predicando. Pero dice: id predicando, y cuando entréis en alguna casa, sanad a los enfermos, curad, restaurad las almas, proveed de soporte para ellos. Y le dice algo muy importante, dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. La Iglesia debería de ser un referente. Jesús lo era y nosotros hoy debemos de seguir siéndolo. No podemos perder esto. Muchas órdenes católicas, vemos esta iglesia de base como los capuchinos, como las teresianas, que se han preocupado siempre por las personas que estaban con enfermedades, con personas que se encontraban en una situación vulnerable. Y hoy sigue siendo así. Hoy en Vigo, no conozco mucho la Asociación de Vida Digna, pero están en trámites con el ayuntamiento porque tuvo un problema de financiación y están viendo cómo poder dar solución. Tenemos a Misión Urbana, aportando ese brazo de amor de Dios para las personas que lo están pasando mal. Es curioso porque cuando fui uno de los años a la reunión de coordinación del Banco de Alimentos, que es la organización secular que gestiona todo el tema de las organizaciones de reparto, me llamó una cosa la atención, y es que el 90% de las organizaciones que había allí eran cristianas. Había un par de organizaciones que eran seculares, pero la mayoría eran parroquias que eran los encargados de llevar esos alimentos a las personas, o organizaciones protestantes, pero eran cristianas. No dejemos como Iglesia de ser un brazo de amor, de sustentar a las personas, de ver por la vulnerabilidad. Debemos de ser, no solo hablar de Jesús, sino ser también un brazo de amor. De gracia recibimos, que demos de gracia. Esta es una buena forma de dar un buen testimonio de nuestro Padre, mostrándoles que para Dios son importantes, que hay que darles dignidad. Y en último lugar, última clave para dar una buena imagen de Dios. Damos una buena imagen de Dios, un buen testimonio, en último lugar, cuando vivimos agradecidos. En el 21, aquí da un buen motivo, dice: Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto.
22. Con 70 personas descendieron tus padres de Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Tenemos motivos nosotros para estar esperanzados, para estar agradecidos a Dios? ¿Se nos ocurre alguno? Decía Pablo Martínez en uno de sus libros que las personas tenemos dos cosas, tenemos un sótano y un ático, y que solemos recurrir al sótano. El sótano es ese lugar oscuro en nuestra vida donde vemos nuestras carencias, donde vemos nuestros dolores, donde vemos todas aquellas cosas que van mal, todas aquellas cosas por las que nos tenemos que quejar y acudimos ahí normalmente a nuestro sótano. Dice, pero nosotros como creyentes debíamos de acudir muchas más veces al ático, ese lugar donde nos oxigenamos, donde abrimos las ventanas y donde vemos toda la creación de Dios. Ese ático, ese agradecimiento, todas aquellas cosas en las que podemos tener esperanza, todas aquellas cosas, todos esos regalos que Dios nos da. Aquí da un motivo muy especial, Moisés. Da un motivo al pueblo que va a entrar en esta tierra prometida para decirle, alabad a Dios, podéis estar agradecidos a Dios, podéis ver hacia Él y darle las gracias por lo que os ha dado. Y siempre que pensamos en Egipto, ¿en qué pensamos? En lo que hizo Dios en Egipto, en la liberación. Siempre pensamos, os ha liberado de la esclavitud. Normalmente lo centramos en esto. Ahora bien, el motivo por el que estar agradecidos y que le da aquí Moisés al pueblo no es exactamente la liberación. Lo que quiere afianzar aquí, lo que les quiere decir, es que pueden estar agradecidos a Dios porque pueden confiar en Dios, porque Dios es un Dios fiel y es un Dios de verdad. Dice, con 70 personas habéis bajado a Egipto. Con 70 personas, cuando José trae a sus hermanos, cuando os acordáis, cuando se reencuentra con sus hermanos y trae a su padre, eran 70, 75 personas. Y dice, y ahora sois como un cielo, como estrellas del cielo en multitud. Y esto nos lleva al pacto que hizo Dios con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, lo lleva a un claro de noche, de aquellas se veían las estrellas, no como hoy, y le dice, ¿ves todas estas estrellas? Pues yo te daré una descendencia así. Dios es fiel, porque aquí vemos como Moisés les está recordando que Dios es fiel, que Dios cumple su promesa. Dios es un Dios de verdad. Hasta tal punto, en una situación en Egipto, que los hizo prosperar y los hizo multiplicarse tanto que hasta Faraón en ese momento, si recordáis, quiso matar a todos los primogénitos, porque decía, es que este pueblo se me está haciendo demasiado grande. Fijaos cómo Dios bendice al pueblo aún en situaciones donde el pueblo estaba esclavizado. Y así llegó Moisés justo a Faraón, cuando con este decreto iban a matar a todos los primogénitos y la madre de Moisés lo envía en una canastilla para que llegue hasta allí. Tenemos que vivir esperanzados, hay esperanza para nosotros. Este pueblo aún no había llegado Jesús, aún no veía mucho, veía en parte. Nosotros hoy, como cristianos, como iglesia, tenemos una visión muchísimo más amplia. Hoy podemos ver el plan de Dios de salvación, cómo Dios fue guiando la historia y cómo fue cumpliendo una a una todas sus promesas hasta que nació el Salvador. Hoy vemos el plan de salvación y decimos, wow, nosotros hoy somos libres. Gracias a Dios que ha abierto la puerta a una reconciliación. Gracias que nos ha provisto de una salvación. No nos ha pagado según nuestra injusticia, sino que podemos tener esperanza. Y podemos tener esperanza en que vamos a resucitar, en que ahora estamos como peregrinos, cumpliendo un propósito, algún lugar que el Señor tiene preparado para nosotros en este momento, pero después se va a acabar. Cuando vemos ahora el sufrimiento, cuando vemos la carrera, realmente eso va a tener un final. Concluimos aquí. Dios nos quiere usar como iglesia y este es el mensaje de hoy. Lo que espera Dios de nosotros es usarnos y eso es un tremendo privilegio. A veces podemos ver el ministerio como una carga. Ay, no me apetece hacer esto, no me apetece hacer lo otro. Pero es que es Dios mismo el que está con nosotros, el que nos está dando fuerzas, el que nos está motivando. Y es Dios, aun pudiéndolo hacerlo por su parte, el que nos quiere utilizar. Imaginaos, no sé los que os gusta el fútbol, que Messi os dijera que quiere que juguéis con él al final del Mundial. Quiero que juegues en mi equipo para ganar. O imaginaros los que os gustan ahora los grupos estos de K-pop, de BTS o de bueno, estos grupos que hay que les gustaría que cantarais con ellos una canción. Imagínate esto, ¡guau! Me está diciendo a mí que forme parte de su equipo. O los que sois médicos que os gustaría un premio Nobel que a lo mejor te dijera, quiero que formes parte de mi equipo aquí para operar. Dios mismo nos está diciendo, quiero utilizarte, sé que eres un brazo frágil, pero yo quiero utilizarte para dar a conocer, para que tú le digas a la gente, para que le muestres a la gente cómo los amo y cómo quiero que se arrepientan y vuelvan a mí otra vez. Estos 5 principios que nos pueden ayudar.
a dar una buena imagen de Dios, entregarnos por completo. ¿Qué falta en tu vida para entregarte por completo al Señor? ¿Qué áreas no le has entregado, aunque aparentemente haya cierta obediencia? Aceptando su llamado en las circunstancias. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Hay que cambiar algo o hay que mantenerse ahí? ¿Tienes la decisión firme de apartar cosas que sabes que a Dios no le gustan y que siguen manchando tu corazón? ¿Estamos atentos a las necesidades de los demás? ¿O estamos predicando desde el sofá, desde la distancia, ante las necesidades de las personas? ¿Vivimos con esperanza? Esta es la quinta clave, vivir con esperanza, de forma positiva. Que el Señor nos ayude a poner en práctica esto. Voy a dejaros como final este mandato de Pedro, este ánimo del apóstol Pedro, que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y un poquito más después dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor nos ayude a vivir con un buen testimonio, que nos ayude a vivir dando una buena imagen de nuestro Padre. Así como las empresas tienen sus empleados, Dios nos usa a nosotros repartidos en cada uno de los sitios donde estamos por la semana, con la familia, con nuestros compañeros de trabajo, con otras personas. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por querer utilizarnos, porque tú eres un Dios poderoso, creador. Vemos que gobiernas las circunstancias y te damos gracias por ello, porque no depende de nosotros. Tú cumples tu meta y tus planes se hacen realidad, Señor, pero ayúdanos a tener una actitud dócil, a no ser duros delante de ti, a apartar aquellas cosas que hay en nuestra vida que no te gustan, a aceptar tu llamado, a entregarnos. Ayúdanos a vivir con esperanza también, a estar comprometidos, involucrados, pero siempre pensando en que hay un Dios que nos ama, que ha pagado el precio por nosotros. Ayúdanos a estar pendientes también de las necesidades de los demás. De verdad, con tu ayuda, Señor, sin tu ayuda no es posible. Por eso quiero pedirte que esta iglesia en Calle Colombia, que nos sostengas, que nos des las fuerzas y que nos ayudes a tener un corazón dócil que mira hacia ti. Amén.